Hola divertidinguis, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Personas que no me conocen, mi nombre es Giret y bienvenidos a mi diversión. Divertidinguis, sí, como lo vieron en la miniatura del video, voy a estar intentando hacer malvaviscos o marshmallows asados, pero para las personas que no tengan parrilla o fogata o unas cosas así, o sea, la vamos a hacer el método simple que se me ocurrió. Yo estoy usando de estos y voy a hacer dos para ver si me va a gustar o no me va a gustar. Así que, pues, sin más charla, vamos a empezar. Primero que voy a hacer es caminar a mi cocina. Ahora acá puse los dos y vamos a utilizar trinches como palitos. Así que primero vamos a, como la palabra, vamos a quitar los envoltorios. Pues simplemente voy a utilizar uno, entonces voy a tratar de meter esto, pero con una mano no voy a poder, así que voy a utilizar las dos. Esperando aquí, algo así. Recuerda que esto con las manos limpias. Ahora vamos a el fogón en este caso. Vamos a prender y tal de la para que pudieran ver mejor. Mire, se puso negrito, vamos. Nunca había probado estas cositas. Listo, ya quedó. Ahora de regreso. A ver cómo nos queda este malvavisco. Aquí nos quedó, miren, me quedó doradito. La textura. Wow, se siente raro. Cambia de dirección, miren. O sea, sí, se siente raro la textura. Es como, no sé, o sea, es súper rara. Es una capita. Una, dos, tres. Está bien. Me gustó. La capita por fuera es como durita, pero blandita a la vez. Cristalizada y después al dentro es como que algo muy pegajoso. Está bien, me gustó. Del 1 al 10 le doy un 8, porque no sé, de pronto porque lo dejé muy quemadito, tiende a saber un poquito amargo, pero de lo normal está súper bien. Ahora sí, bueno vertidinguis, hasta aquí el videito de hoy. No olvides que si te ha gustado este video, déjame saberlo con un like. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y seas el primero o la primera en verlo. Ahora sí, Dios los bendiga y Dios los guarde. Nos vemos en un próximo video.